y Silvia Cortés. Estamos hoy listos para ser bendecidos y para bendecir en el nombre del Señor. Buenos días para todos, estamos muy contentos de estar con ustedes hoy y compartir la palabra del Señor. Seguir hablando acerca del perdón, que hemos empezado una serie de programas acerca de cómo debemos perdonar, debemos tener un corazón perdonador. Este es uno de los temas muy importantes y significativos que la iglesia trata y que el mundo debe tratar, que todos tratamos. Y además es algo que practicamos, que todos ponemos en práctica, que conocemos, que entendemos bien, que sabemos la teoría y muchos hemos experimentado el perdonar y el pedir perdón. Este día quisiéramos compartir con ustedes un poquito sobre el tema del perdón. Sí, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la vida de José y vimos cómo él tuvo que, pasar muchas cosas por todo lo que sus hermanos hicieron con él y cómo ellos, pues después tuvieron que ir a buscarlo donde él estaba ya en el palacio en Egipto y en ese momento. Entonces, un día cualquiera, cuando estaban pasando esa sequía, ese momento de dificultad en la tierra, los hermanos de José llegan a buscar comida, a buscar ayuda, a buscar refugio. Y es cuando José los reconoce. La historia cuenta, la Biblia cuenta que ellos no lo reconocieron, pero él, José, sí los reconoció, sí se acordó de ellos. Claro, ¿cómo no se iba a acordar de ellos si eran sus hermanos, su familia? Sí, estamos hablando de Génesis capítulo 50 y de los versículos 15 en adelante, cuando José recibe a sus hermanos y experimenta el encontrarse con perdonarlos o con tomar venganza por lo que había sucedido. Creo yo que en ese momento nos hemos encontrado todos hemos experimentado el que en algún momento tenemos un enojo contra alguien nos ha herido, ha pasado algo y nos encontramos frente a esa persona y ahí tenemos que decidir, ¿le perdono o le cobro? Más o menos, es como se podría considerar. Así es que miremos algunos aspectos de ese pasaje, de lo que sucedió, de lo que hay que hacer para perdonar. Pero quisiera antes definir qué es perdón, considerar un poquito la definición de perdón y realmente es dejar libre al que me ha causado dolor, dejar libre al que me ha herido, dejar libre al que me ha hecho daño. Es considerarle inocente. En la idea de perdonar es hacer un antes y un después. Es entender que si yo perdono, el perdón quita la culpa del otro, del que me hirió. Mucha gente dice, yo te perdono, pero no le quita la culpa, le mantiene culpable, no le hace inocente, le mantiene como alguien que causa dolor, no le hace libre, le mantiene con la carga. Esto lo experimentamos mucho dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia experimentamos el que perdonamos, pero al mismo tiempo nos quedamos con un peso sobre la otra persona. Y como que cada vez que podemos se lo volvemos a recordar y como que cada vez que podemos se lo volvemos a hacer encima de la persona. Sí, pero ese peso es, sobre la otra persona, como estás diciendo, pero ¿qué pasa en la vida de la persona? Hay dolor, hay tristeza, hay amargura. Del herido. Del herido, ¿sí? Entonces, uno lleva la culpabilidad, pero el que ha sido herido tiene la herida abierta, tiene el dolor, tiene la amargura, tiene un montón de cosas que suceden cuando no logramos sacar esos sentimientos de dolor. Todos sentimos dolor en algún momento.
así como cuando nos cortamos y tenemos una herida, esa herida pues va a sangrar y necesita tener un tiempo de sanidad, un tiempo de ser sana, de curación. Pero no podemos durar con toda la herida por años y años y años, sangrando la herida, cuando no tiene sentido, ¿sí? Hay situaciones muy difíciles, no estamos diciendo que no, hay cosas muy difíciles, de heridas muy grandes, pero para eso precisamente está Jesús. Para eso precisamente vino el Señor Jesús, para sanar nuestras heridas, para llevar todo el dolor que tengamos y todas las heridas, todas aquellas cosas que nos hayan hecho daño. El Señor vino para llevarlas, para sanarlas, no para que tengamos la herida sangrando por años y años, sino que podamos sanar, que podamos permitirle a Él entrar a ese lugar secreto de nuestro corazón y poder recibir ese toque de su Espíritu Santo y recibir sanidad. Sí. Lo que tú mencionas de cerrar la herida, este es un proceso. Debemos comprender que para perdonar es un proceso. Algunos tienen la teoría de que el perdón es de ipso facto, es inmediato, y creo que sí. Pero algunos no entienden que hay un camino. Y en muchas personas ese camino dura años. En muchas personas ese camino del perdón tarda. En muchas personas ese camino del perdón es un camino difícil. Y hay algo que pasa en muchas personas, y es que perdonan, pero quizás otra persona o la misma persona vuelve a abrirles la herida. Y como que gente, aquí hay algo para considerar en cuanto a los que piden perdón y a los que son perdonados y a los que perdonan, y es que muchas veces las personas que piden perdón no hacen el ejercicio de dar un giro en su vida, sino que piden perdón para que se les reconozca que se equivocaron y como que todo sigue igual, pero no dan un giro en sus vidas. Sí, la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, es como parte del perdón. Alcanza misericordia. Sí. Necesitamos entonces dar un giro. No solamente es pedir perdón, pero sí pedir perdón y tomar acciones de perdón. Es decir, no solamente son palabras, no solamente es perdóname. Hay una acción detrás. Si no hay una acción que muestre el perdón, no ha sido un perdón genuino, ha sido solamente de palabras. Bueno, hay dos lados a pensar. Este es un tema muy interesante. Por un lado está el que pide perdón y por otro lado está el que extiende perdón. El concepto de perdonar es dejar libre, es considerarle justo, es hacerle inocente. Ese es el concepto general de perdonar. Pero el concepto de la persona... Ahora la práctica. Pero la persona que ha sido herida, el perdonar significa, sí, soltar a esa persona, pero también dejar que esa herida sea sana, dejar que el Señor sane, permitirle a Él que Él haga una obra completa en nuestra vida, que ya no haya dolor. Es poder pensar en lo que sucedió, sí, pero sin dolor. Sin sangrar. Es ir al pasado, recordar, es como cuando nos vemos la cicatriz de la herida y nos acordamos, sí, ahí me pasó esto y esto y esto, vemos la cicatriz, pero ya no es una herida, ya es una cicatriz. No podemos hacer como que eso que dicen que perdonar es olvidar. Desafortunadamente nuestro cerebro ha sido muy bien creado, diseñado por Dios, y tenemos las neuronas que nos tienen una capacidad de memoria impresionante y mucho más de las cosas que nos han dolido. Esas cosas marcan nuestra vida de tal manera que es muy difícil olvidar. No se va a poder olvidar, pero cuando nos acordemos de ellas, entonces no va a ser con una actitud de dolor, de estar sangrando en la herida, sino que ya va a ser acordarse de estas cosas, pero como algo que pasó, como dice la Biblia, aguas que pasaron atrás. Ya pasó, ya no me está doliendo, ya no me está sangrando,
pero no podemos hacer como que se olvidó. No es así. Este es un asunto que el que es perdonado, quiere que la otra persona sienta como que ya olvidó. Y como que no ha pasado Como que nada. nunca ha pasado nada. En efecto, en teoría, sí debemos declararle y vivir como si no ha pasado nada. En la práctica, el individuo debe entender, le herí, le causé dolor y necesito hacer un proceso de restauración. Y aquí es un proceso de restauración para el herido y es un proceso de restauración para el que hirió, porque los dos necesitan ser ministrados por el poder del Espíritu Santo. Tanto el que hirió necesita que el Espíritu de Dios le sane para que no vuelva a herir a esa persona o a otras personas, y el que perdonó necesita ser sano, ministrado por el Espíritu Santo para seguir adelante sin estar sangrando, como estamos hablando. Los dos necesitamos experimentar ese mover de la obra de Dios, del poder del Espíritu Santo. Ese es el perdón que la Biblia habla, que el Señor realiza en nosotros. Recordemos todos que Jesús sufrió nuestras heridas, sufrió nuestros azotes, sufrió el castigo que debería venir sobre nosotros y lo sufrió. Realmente lo sintió, realmente en su cuerpo, en su ser, en su vida recibió el dolor que nosotros deberíamos haber recibido. Este es un proceso y no pasó de un momento a otro. Jesús estuvo varias horas en este proceso, días, estuvo en Getsemaní hablando con Dios mismo, con el Padre, diciendo: Señor, si está de ti, pasa de mí este momento. Eso era parte del paso al perdón. Y todos nos enfrentamos a esa angustia: le perdono, no le perdono. Siento el dolor profundo por lo que pasó. ¿Tomo represalias o no tomo represalias? ¿Actúo igual o no actúo igual? ¿Cuál es mi decisión frente a eso? Todos lo experimentamos. Todos los que de alguna manera hemos sido heridos y todos los que hemos herido hemos experimentado ese proceso. Gente ignora que necesita un proceso. Gente ignora que necesita dar pasos de sanidad, sea porque hirió o sea porque le hirieron. Sí, entonces a veces las personas que han herido, ellos piensan que piden perdón, no ha pasado nada y quieren que la otra persona siga como que nada pasó. Y no es así. Hay que darles un tiempo de restauración, un tiempo de renovar la confianza, un tiempo de sanidad, porque cuando hay heridas, la confianza es rota. Y aunque ese es otro tema que después vamos a hablar, necesitamos dar el tiempo para esa sanidad. En la vida de José, él tuvo que enfrentarse a sus hermanos o verlos de nuevo y enfrentarse a realmente si él había perdonado o no. Él había sufrido muchísimo, toda su vida, muchos años de su vida. Creo que los mejores años de su juventud, desde los de 17 años, más o menos hasta los 30 y algo, estuvo pasando tantas dificultades hasta que, bueno, la misericordia de Dios, la presencia de Dios que lo sostuvo, lo sacó de allí y lo puso en un lugar de eminencia. ¿Por qué? Porque él se mantuvo fiel. Él se mantuvo fiel al Señor, fiel a sus principios, fue fiel al Señor. Pero llegó el momento de encontrarse con sus hermanos y de encontrarse si realmente, con él mismo, de encontrarse si él había sido sano, si él había podido perdonar a sus hermanos o no. Y en este pasaje podemos ver lo que sucedió en él. ¿Sabes una cosa que está en el pasaje? Y es cuando él se encuentra, que se fue a llorar, que lo hablamos la semana pasada, pero creo que una de las cosas que le causó a él mucha tristeza es que él los había perdonado, solo que su perdón no había sido evidente, no había tenido la oportunidad de encontrarse. Y eso es algo que también vale la pena conversarlo aquí, porque mucha gente sí ha perdonado, pero no han expresado su perdón. Pareciera como que están enojados todavía, como que estoy sentido todavía, pero adentro de su corazón ya perdonaron.
Y hay mucha gente que ha experimentado esto. Ya perdonaron. Y yo quiero decirte, si ya perdonaste, si tu corazón ya fue libre de ese peso, pues exprésalo. Manifiesta el que has perdonado. Manifiesta el que tú ya has hecho libre al otro. No le hagas sentir como que todavía estoy enojado contigo. Todavía te la estoy guardando. Cuando ya en el corazón le liberó. Eso fue lo que pasó con José. José ya les había perdonado. José ya al recibirlos y la manera como lo recibió y la manera como la Biblia narra que tenía en su corazón hacia sus hermanos, muestra que ya los había perdonado. Ahora, el que ya los había perdonado debía ser evidente. Y la manera de ser evidente es cómo los recibió. No, y lo que experimentó en su corazón, porque él sintió ese deseo de llorar y aún de gritar. Y a veces, como hablamos la semana pasada, preferimos guardar esos sentimientos. Y ¿sabes qué? Si necesitas llorar y aún gritar, hazlo. Si eso te va a traer sanidad, si el poder hablar, si el poder sacar lo que hay adentro, te va a hacer libre. Te va a hacer libre, te va a hacer libre de dolor, te va a hacer libre de amargura, de angustia, de ataques de pánico, tantas cosas. A veces pensamos que necesitamos que nos saquen un demonio, pero no es sacar un demonio, es solamente decir, yo necesito hablar, expresar lo que estoy sintiendo. Y vas a poder experimentar una libertad, esa libertad que trae el Espíritu Santo cuando nosotros podemos sacar lo que hay adentro. Sí, muy bueno lo que estamos tocando muchísimos temas aquí, que el tema del perdón deriva. Hay muchos temas para tocar y quizás podamos hacerlo durante algunos próximos programas, pero el tema que tocas, mucha gente piensa que estoy endemoniado porque tengo un enojo y tengo una herida que me han causado, entonces me metí un demonio de herida. Pues yo sí creo que el enemigo propone y proporciona las ideas de herir, pero yo creo que sobre eso está el poder de Dios que sana, Claro que sana. Y sí, una de las consecuencias de la herida es que produce un enojo que se puede convertir en amargura. Y esa amargura, que es otro tema que también podemos tomar más adelante, esa amargura sí puede abrir una puerta a que el enemigo tome posición o lugar en la vida de nosotros. El perdonar y cerrar las puertas y el llorar y presentarse ante el Señor y expresar ante Dios y expresar ante la gente. ¿Sabes qué? Me heriste, estoy enojado contigo, tengo un dolor contigo. Ese expresar hace libre. Una de las consecuencias científicas de no perdonar es que aumenta los niveles de estrés y de enfermedades. Enfermedades. Cualquier enfermedad realmente. Hay muchas enfermedades que son causadas por cosas que nosotros hemos guardado en el corazón y de alguna manera ese dolor sale por dolores de cabeza, por ataques de pánico, por dolores estomacales, por tantas cosas. No somos doctores, pero hemos leído acerca de esto y nos hemos dado cuenta, hemos aprendido que definitivamente hay muchas enfermedades que son causadas por no sacar ese dolor, por no permitir esa sanidad que el Señor quiere brindarnos. Y hemos estado en la iglesia quizás por mucho tiempo, muchos años, y entonces es como que se ha vivido el evangelio en vano, porque el Señor Él ha venido para traernos libertad, para traernos sanidad. Un cristiano no tiene por qué vivir amargado, no tiene por qué vivir triste. Sí pasamos por pruebas, sí pasamos por dificultades, pero el Señor está con nosotros. El Señor ha hecho una obra perfecta en nuestra vida. Si hay dolor, pues el Señor está listo para sanarnos, es nuestro sanador, es nuestro libertador, es todo. Entonces, ¿por qué permitir ese dolor en el corazón, esas raíces de amargura que la Biblia dice que aún son contagiosas? Es decir, son raíces que van tomando profundidad y que además de tomar profundidad se las pasamos a otras personas, a nuestros hijos, a la familia, a los hermanos de la iglesia, a la gente que nos rodea. ¿Y qué está pasando? Estamos llenando no solamente nuestro corazón de amargura, sino el corazón de otras personas. Sabes que en esto del perdonar, en el caso de José,
la Biblia narra que los hermanos de José, después que se dieron cuenta que José era su hermano, ellos dudaban del perdón. Esta es otra etapa, otra faceta que experimenta la gente que ha sido perdonada. Y es que ellos mismos dudan, ¿será que sí me perdonó? ¿O me la está guardando? ¿O me está haciendo una trampa para después darme más duro? ¿Qué era lo que ellos pensaban? Ellos pensaban, quizás él ahora sí va a cobrar venganza de nosotros. ¿Saben? Este pensamiento de duda del que es perdonado hace que no cambie. José encontró que sus hermanos todavía estaban en la casa de José, estaban siendo bienvenidos, estaban siendo ayudados, estaban siendo protegidos, y ellos pensaban, este nos está haciendo una jugada, y volvieron a maquinar cómo actuar frente a su hermano al que habían herido. A veces la gente que ha sido perdonada y no creen que han sido perdonados, maquinan sobre lo mismo, piensan y como que guardan la idea en su corazón de volver a hacer lo mismo o de hacer algo peor, porque no saben, no entienden que han sido perdonados. Eso los limita el relacionarse. Quiero decirte, si a ti te han perdonado, vive libre. No pretendas que el mundo puede cerrar los ojos y abrirlos, pero si te han perdonado de corazón, si te han perdonado de verdad, vive libre y ama, suéltate, experimenta el vivir en libertad y no permitas que cosas similares o iguales vuelvan a herir a la persona o las personas que te perdonaron. Muchas veces, por causa de el dudar y el no saber y el no entender que hemos sido perdonados, no salimos nosotros mismos de aquellas cosas que han causado dolor. Entonces, quiero invitarles para que caminen en libertad. Sí, y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús nos perdonó, nos trajo vida, nos perdonó. Pero hay muchas personas que dicen, no, yo he hecho cosas tan malas que no creo que Jesús me haya perdonado. No, he hecho tantas cosas que no creo que Jesús me perdone. ¿Sabes qué? Hoy te quiero decir, sí, no importa cuántas cosas hayan pasado en tu vida, cuántos pecados, cuántas maldades hayas cometido, si hoy tú vuelves tu corazón al Señor, te arrepientes y pides perdón, el Señor Jesús te va a perdonar. Hoy te perdona. Bueno, ahora es el perdón del Señor. Uno es el perdón humano y otro es el perdón del Señor. Y aquí quiero decir, muchas personas piden perdón al Señor, pero dudan que el Señor les ha perdonado. Y por dudar que el Señor les ha perdonado, siguen viviendo como han vivido siempre. Por desconocer el verdadero perdón, el perdón que el Señor les ha brindado, no cambian, no transforman sus vidas, no permiten que el Espíritu Santo les transforme, les cambie, y se quedan amarrados al pecado, a lo que causa dolor. Y aquí debo decir, el dolor causa dolor no solamente a la relación con Dios, no solamente a la relación con el prójimo, sino a ellos mismos. Si Jesús te ha perdonado, es hora de levantarse y vivir como libre. Recuerde, el concepto del perdón en Dios te deja libre. La Biblia dice que Él toma nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros pecados y los borra, los tira a lo profundo del mar, los quita de nosotros. Dios sí lo hace. Él no nos lleva a la cuenta. En Él sí hay esto, en Él sí hay este beneficio que hay que tomarlo, hay que aprovecharlo y vivir como libres. Antes éramos esclavos de esas heridas que causamos o de heridas que nos causaron. Después que Cristo nos perdona, somos libres para ser siervos de Él. ¿Qué tal si oramos? Sí. Necesitamos soltar esas cargas delante del Señor, ese dolor, esa angustia, ese dolor que te ha dañado, esa amargura. Señor Jesús, gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Gracias por cada oyente. Gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, y que hoy tú quieres traer restauración y tú quieres traer perdón, Señor. Hoy ministramos
un corazón perdonador, un corazón listo para sacar el dolor, para permitir al Espíritu Santo ser libres de dolor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Qué tal si hago una oración más? Y es para estas personas que necesitan hoy decirle al Señor, perdóname. Que necesitan decirle, ayúdame a pedir perdón y a perdonar. Ahí donde me estás escuchando, donde nos estás escuchando, ora conmigo esta oración. Di, Señor Jesús, hoy necesito que me perdones, que me quites todo lo que ha causado daño a la relación contigo, a la relación con mi prójimo y a mí mismo. Perdóname, Señor. Ayúdame a perdonar y ayúdame a pedir perdón al prójimo. Muchas gracias, Señor, por tu perdón y por tu libertad. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Somos los pastores Rolando y Silvia Cortés. Minutos de Vida, Iglesia Life en el Camino. Dios guarde. Minutos de Vida, una señal que nace en la eternidad, transformando vidas.